Imagina por un instante que estás solo, en una habitación silenciosa, con tus manos entrelazadas y la mirada perdida hacia el cielo. Intentas orar, pero una confusión suave, como una niebla que no puedes apartar con la mano, comienza a rodear tu corazón. Te preguntas, ¿a quién me estoy dirigiendo realmente? Sabes que Dios existe, has escuchado de él desde tu infancia, pero en medio de ese murmullo interior surge una duda antigua. ¿Hablo con el Padre? ¿Con el Hijo? ¿Con el Espíritu? ¿O de alguna manera misteriosa con los tres al mismo tiempo? Y justo ahora, antes de que avancemos, permíteme recordarte algo esencial. Si este contenido te ayuda a entender mejor tu fe, dale un me gusta, suscríbete y deja un comentario compartiendo tu experiencia. Tu interacción ayuda a que más personas descubran estas verdades que transforman vidas. Este vídeo está pensado para que puedas escucharlo mientras haces tus tareas, trabajas o descansas, dejando que la palabra de Dios hable a tu corazón en cualquier momento del día. Ahora vamos al vídeo. Porque la pregunta que a veces no decimos en voz alta es esta: ¿cómo puede un solo Dios revelarse como tres personas sin dejar de ser uno? La respuesta no es una fórmula lógica. Es una historia. Es un misterio revelado en escenas, palabras, encuentros y susurros divinos que se extienden desde Génesis hasta Apocalipsis. Y cuando lo entiendes no solo con la mente, sino también con el corazón, comienzas a descubrir algo profundo, que conocer al Dios Trino también ilumina quién eres tú, de dónde vienes y hacia dónde te llama Él. Desde las primeras páginas de la Biblia, antes de que existiera el tiempo, antes de que hubiera montañas, océanos o constelaciones, ya resonaba un eco que apuntaba a esta verdad. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Un llamado que atraviesa generaciones. Sin embargo, entre líneas, entre sombras, entre los pliegues de la historia humana, Dios comenzaba a mostrarse tal cual es, un solo Dios en una comunión eterna de tres personas. Piensa en esto como si la Biblia fuera una enorme película épica. En la primera escena, la pantalla está completamente oscura. De repente, una voz poderosa rompe el silencio con autoridad indescriptible: sea la luz. Pero esa voz no está sola. Algo más se mueve suavemente sobre la superficie de las aguas primordiales. Algo vivo, presente, vibrante, el Espíritu. Y más adelante descubrimos que la propia palabra que crea, esa voz que ordena el universo a existir, es el Verbo eterno, el Hijo, aquel que más tarde caminará entre nosotros. En ese instante inicial, vemos destellos que apuntan a un Dios que no está aislado ni solitario, sino gloriosamente relacional. Una relación tan perfecta, tan unida, tan llena de amor, que ninguna división puede describirla y ninguna mente humana puede abarcarla completamente. Pero aquí comienza el verdadero viaje. Dios no nos revela esta verdad como un maestro frío que dicta conceptos, sino como un padre que abre la puerta de casa y te invita a entrar para conocer su corazón. La Trinidad no es una teoría para los eruditos, es la forma en que Dios ha decidido acercarse a ti. Lo ves en Génesis, cuando Dios pronuncia una frase que sorprende incluso a los lectores modernos: hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Por qué hagamos? ¿Por qué nuestra? Ahí, en pleno inicio de la humanidad, algo queda claro: la identidad de Dios no es rígida ni limitada por nuestras categorías. Y aquí encontramos la primera gran lección moral escondida en estas líneas. Fuiste creado a imagen de un Dios que vive en relación eterna, lo que significa que tú también fuiste creado para relacionarte, amar y caminar con otros. La soledad no es tu diseño original. Mientras avanzamos por la historia bíblica, la revelación se vuelve más luminosa, más intensa, como un sol naciendo detrás de las nubes. En el Evangelio de Juan, se nos dice que el Verbo estaba con Dios desde el principio, y que el Verbo era Dios. No parecido a Dios, no enviado por Dios. Era Dios mismo, y aún así estaba con Dios. Dos afirmaciones que no encajan en nuestra lógica humana, pero que en la mente divina fluyen en perfecta armonía. Y esa palabra eterna, esa luz sin comienzo, tomó forma humana. Caminó por aldeas polvorientas, tocó enfermos, levantó a caídos, enseñó con autoridad, perdonó con ternura y enfrentó la muerte sin retroceder. Jesús no vino a explicar teorías, sino a encarnar la compasión, la justicia y el propósito del Dios Trino. Entonces ocurre una escena que, si fuera una película, estaría acompañada por un crescendo musical capaz de erizar la piel. Jesús entra en el Jordán. Juan lo bautiza. Las aguas se abren, y mientras Jesús emerge,
el cielo se parte como un telón movido por manos invisibles. Desciende el Espíritu en forma de paloma. Y una voz, profunda, tierna, segura, resuena desde lo alto. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahí lo tienes. El Padre hablando. El Hijo recibiendo. El Espíritu descendiendo. Los tres presentes. Los tres actuando. Los tres revelándose como uno. Pero antes de continuar, quiero que te hagas una pregunta sincera. ¿Cuántas veces has sentido que tu relación con Dios está incompleta, como si faltara algo? Muchos cristianos oran solo al Padre, otros solo al Hijo, otros apenas saben cómo relacionarse con el Espíritu. Sin darse cuenta, viven con una imagen fragmentada de un Dios que es perfecto en unidad. Y aquí aparece una segunda lección moral crucial. Cuando conoces a Dios en su plenitud, encuentras tu propia plenitud. Cuando caminas solo con una porción de la verdad, caminas con una porción de tu propósito. Por eso este vídeo no es solo sobre teología. Es un llamado, una invitación, una puerta abierta hacia un encuentro que transforma. La Trinidad no es una contradicción que debas resolver. Es un misterio que debes abrazar. Un misterio que te enseña algo profundo, que Dios no es una fuerza distante, sino un ser que vive en amor perfecto, y que te creó para participar de ese amor. Y aquí termina apenas nuestro inicio. La revelación apenas comenzó. La profundidad que viene es aún mayor. Mientras el silencio seguía extendiéndose como una manta pesada sobre el patio del templo, Jesús levantó lentamente la mirada y observó a la multitud. No era una mirada común. Tenía la serenidad de quien conoce las sombras más profundas del corazón humano y aún así elige brindar luz. Aquella calma desconcertaba a los acusadores, que esperaban verlo desesperado, atrapado, derrotado. Pero Jesús no se apresuraba, no caía en provocaciones, no se dejaba arrastrar por el veneno de la trampa. La mujer, aún temblando, sentía que cada segundo podía convertirse en una sentencia irreversible. Tenía el rostro oculto entre los cabellos y el polvo, como si quisiera desaparecer del mundo. Había escuchado gritos, insultos, juicios anticipados, y ahora esperaba el golpe definitivo. Sin embargo, algo en el ambiente comenzaba a cambiar. No era visible, pero sí palpable, una presencia diferente se deslizaba entre las piedras antiguas y los ecos de los fariseos. Jesús bajó la vista una vez más, con una tranquilidad casi desarmante, volvió a escribir en la tierra. Aquel gesto desconcertó a todos. ¿Por qué escribir, justo en ese momento crítico? ¿Por qué no responder de inmediato? Los líderes religiosos intercambiaron miradas cargadas de impaciencia. Ellos querían un veredicto rápido, algo que pudieran usar como arma para desacreditarlo delante de la multitud. Pero Jesús no se movía al ritmo de la manipulación humana. Él seguía el compás eterno de la misericordia. La multitud comenzó a murmurar. Algunos intentaban descifrar lo que Jesús trazaba en el suelo. Otros se preguntaban si acaso él ignoraba la gravedad de la acusación. Pero Jesús sabía exactamente lo que hacía. Estaba devolviendo, de forma sutil y profunda, la responsabilidad moral a quienes creían estar libres de culpa. Nadie en la escena comprendía por completo la naturaleza de lo que estaba a punto de ocurrir, pero algo en la atmósfera indicaba que un vuelco inesperado estaba cerca. Los fariseos, irritados por el silencio prolongado, presionaron otra vez. «Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en acto prohibido. La ley es clara. ¿Qué dices tú?» La insistencia tenía filo. Querían palabras que pudieran torcer, manipular, usar como armas. Pero Jesús no libraba batallas de orgullo, libraba batallas por el alma humana. Él se incorporó despacio. No se apresuró, no levantó la voz, no habló para lucirse. Solo pronunció una frase que, al caer sobre el patio del templo, se convirtió en un terremoto moral. «Quien de ustedes esté libre de pecado, que lance la primera piedra». Aquellas palabras no eran solo un desafío, eran un espejo. Un espejo que obligaba a cada corazón a mirarse con brutal honestidad. De repente, la multitud quedó inmovilizada. La frase se expandió como una verdad que nadie podía ignorar. Un anciano fariseo, el más altivo minutos antes, sintió un peso inesperado sobre su conciencia. Recordó momentos de su vida que nunca admitiría en público, detalles que había enterrado bajo capas de religiosidad y apariencia. El sonido de una piedra cayendo al suelo quebró el silencio. Luego otra.
Y otra más. Como una lluvia de culpas abandonadas, las piedras rodaban sin fuerza, sin convicción. La multitud, que al principio había venido lista para presenciar un castigo severo, ahora se encontraba frente a un mensaje que desarmaba sus prejuicios. Algunos miraban sus propias manos, preguntándose cómo habían sido capaces de sostener piedras contra alguien sin mirar antes la condición de su propio corazón. A media escena, mientras la mujer seguía inmóvil, llegó el momento perfecto para recordar al espectador algo crucial. Si esta historia está tocando tu corazón y te gustaría que más personas también descubran la profundidad de estas enseñanzas, te invito a que dejes tu me gusta y te suscribas al canal. Esto ayuda muchísimo a que más personas encuentren estas reflexiones inspiradoras. La mujer aún no entendía qué estaba ocurriendo. Había esperado insultos, condena, rechazo absoluto. Pero en lugar de eso, escuchó el sonido de personas marchándose. Primero los más viejos, luego los más jóvenes. Todos, uno por uno, se retiraban en silencio. Ya no había agresividad en sus pasos, solo un peso de reflexión que los hacía caminar con más lentitud. Jesús permaneció inclinado hacia la mujer por unos segundos más. Su postura no era imponente ni autoritaria, era protectora, humilde, cercana. Cuando por fin levantó la mirada, solo quedaban ellos dos en el amplio patio. Aquel espacio que antes parecía un tribunal ahora se transformaba en un refugio. La tensión se desvanecía y una atmósfera de esperanza comenzaba a nacer. Con voz suave, Jesús le preguntó: «Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te ha condenado?». Ella levantó el rostro lentamente, como quien teme que cualquier movimiento pueda provocar un nuevo golpe. Miró a su alrededor y vio el vacío donde antes había amenazantes figuras sosteniendo piedras. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no de miedo esta vez, sino de alivio. «Nadie, Señor», respondió casi en un susurro. Entonces Jesús pronunció palabras que reescribieron la historia de aquella mujer para siempre. «Tampoco yo te condeno. Ve y no vuelvas a este camino». Aquella frase no era tolerancia al error, era transformación. Jesús no justificaba la acción, pero tampoco destruía a la persona. Le ofrecía una nueva oportunidad, algo que pocos líderes de su época estaban dispuestos a ofrecer. Donde ellos veían un caso para aplicar castigo, Jesús veía un alma en necesidad de restauración. La mujer sintió que algo dentro de ella se encendía. Por primera vez en mucho tiempo, podía imaginar un futuro diferente. No uno marcado por el juicio o la exclusión, sino por una esperanza renovada. Cada palabra de Jesús parecía sembrar una nueva identidad en su interior. Ya no era la mujer sorprendida en error, sino alguien invitado a renacer, a levantarse, a caminar hacia una vida distinta. La multitud que quedaba a distancia comenzó a murmurar entre sí. Muchos no entendían por completo la profundidad del momento, pero intuían que habían presenciado algo extraordinario. No era solo una resolución inesperada, era una revelación del carácter divino. Jesús no actuaba movido por reglas frías, sino por un amor que revelaba la verdad sin aplastar la dignidad humana. Aquel episodio se convertiría, con el paso del tiempo, en una de las escenas más poderosas de su ministerio. No por la tensión inicial, sino por el suave poder del perdón. Jesús había demostrado que la compasión no es debilidad, sino fuerza pura. Había mostrado que la ley sin amor se convierte en arma, pero que el amor sin verdad pierde su rumbo. Él equilibró ambos elementos con una sabiduría que sobrepasa generaciones. La mujer permaneció en silencio unos segundos, intentando comprender cómo, en un solo instante, todo había cambiado. Aún podía sentir el polvo en sus manos, la dureza de las piedras bajo sus pies, el eco de las voces que la habían traído hasta allí como si fuese un objeto y no una persona. Pero ahora, en aquel mismo lugar donde su destino parecía sellado, surgía un rayo de esperanza. No un rayo frágil o débil, sino uno poderoso, cálido, capaz de atravesar incluso las sombras más densas de su pasado. Jesús la observaba no con la mirada de un juez, sino con la de un médico que contempla a alguien que necesita restauración. Su rostro transmitía algo que ella no había experimentado en mucho tiempo: dignidad. Como si sus ojos dijeran sin palabras que ella aún era valiosa, aún era hija, aún era capaz de renacer. Ese tipo de mirada desarma cualquier defensa, porque penetra donde las máscaras ya no funcionan. A la distancia, algunas personas murmuraban. No eran gritos de condenación esta vez, sino susurros confusos,
Preguntas que flotaban entre los grupos que se habían quedado observando desde los bordes del patio. Muchos no podían comprender por qué Jesús había actuado así. ¿No era él un maestro? ¿No conocía la ley? ¿Por qué no había lanzado la piedra? ¿Por qué no había pronunciado una sentencia ejemplar? Pero aquellos que observaban con el corazón abierto empezaban a captar algo más profundo. La escena no trataba simplemente de un acto prohibido ni de un juicio religioso. Trataba de la naturaleza misma del reino que Jesús enseñaba, un reino donde la justicia no es castigo ciego, sino restauración, donde la verdad no destruye, sino redime, donde cada alma tiene un valor incalculable, incluso cuando el mundo la descarta sin piedad. Mientras la mujer tomaba aire por primera vez sin la presión de la amenaza, Jesús se levantó suavemente y comenzó a avanzar entre la multitud. Las personas se abrían a su paso no por miedo, sino porque percibían algo diferente en él. Una autoridad que no se imponía a base de gritos o de fuerza, sino con la coherencia perfecta entre lo que decía y lo que hacía. Nadie hablaba como él, pero sobre todo, nadie amaba como él. Una anciana, apoyada en un bastón, se acercó lo suficiente para verlo pasar. Sus ojos se humedecieron. Quizás porque recordaba momentos de su propia historia donde también había sido juzgada con dureza. O tal vez porque veía en Jesús algo que siempre había anhelado. La certeza de que Dios no está lejos, sino cerca, no está esperando para castigar, sino para rescatar. Más arriba, en los escalones del templo, un joven escriba observaba la escena con el ceño fruncido. No era hostilidad lo que lo movía, sino desconcierto. Había pasado años estudiando pergaminos, aprendiendo sobre la ley, memorizando textos, construyendo argumentos. Pero en un solo gesto, Jesús había revelado algo que ningún tratado teológico podía explicar del todo. Que la misericordia tiene un poder transformador que supera cualquier letra escrita. El joven se quedó mirando la tierra donde Jesús había escrito. Aunque el viento empezaba a borrar los trazos, él tuvo la sensación de que, más allá de las líneas visibles, había un mensaje que necesitaba descifrar. Uno que decía que la justicia no está completa sin compasión, y que cualquier conocimiento que no se traduzca en amor pierde su esencia. Jesús continuó caminando hacia una zona más elevada del templo. Allí, la luz del sol comenzaba a filtrarse entre las columnas, creando un contraste perfecto entre las sombras que quedaban atrás y la claridad que se abría delante. Esa imagen, tan simple y al mismo tiempo tan profunda, parecía representar exactamente lo que acababa de ocurrir, una vida que salía de la oscuridad hacia una nueva oportunidad. Mientras tanto, la mujer permanecía quieta. No porque tuviera miedo de moverse, sino porque estaba intentando absorber por completo la magnitud de lo que acababa de recibir. Nadie le había regalado palabras de compasión en mucho tiempo. Nadie había visto más allá de sus errores. Nadie había defendido su vida ante una multitud sedienta de juicio. Aún no entendía por qué Jesús lo había hecho, pero sí sabía que ese encuentro había marcado un antes y un después. Algunas personas comenzaron a acercarse a ella con cautela. No con piedras ni acusaciones, sino con curiosidad. Querían ver cómo reaccionaba después de haber sido perdonada. Algunos incluso querían escuchar lo que Jesús le había dicho. Otros simplemente sentían vergüenza por haber formado parte de la multitud que había pedido su condena. Una mujer joven, con un jarro de agua entre las manos, se aproximó y le ofreció un poco para que se lavara el rostro. Era un gesto sencillo, pero lleno de significado. En aquella cultura, ofrecer agua era un acto de hospitalidad, de aceptación, de reconocimiento. La mujer acusada aceptó el jarro entre sus manos temblorosas y permitió que el agua fresca cayera sobre su piel. El polvo se deslizaba poco a poco, como si representara simbólicamente todo lo que había quedado atrás. Un hombre mayor, que había estado observando desde lejos, se acercó después. No habló mucho, pero sus ojos transmitían arrepentimiento. Había sido uno de los que llegó con piedra en mano, dispuesto a sumarse a la condenación colectiva. Pero ahora no podía evitar preguntarse cómo había estado tan ciego. ¿Cómo había sido capaz de unir su voz a un coro de juicio sin siquiera detenerse a examinar sus propios errores? Las multitudes son poderosas, pero también peligrosas. Tienen la capacidad de arrastrar a las personas hacia decisiones impulsivas, desprovistas de reflexión. Y aquel hombre mayor lo sabía. En ese momento, comprendió que Jesús no solo había salvado a la mujer, también había salvado a todos los que sostenían piedras, dándoles una oportunidad de ver el estado de sus propios corazones.
Un grupo de niños que jugaban cerca corrió hacia la zona donde Jesús había estado escribiendo. Aunque el viento ya había borrado gran parte del mensaje, ellos comenzaron a imitar los trazos en la tierra. No sabían lo que significaba, pero percibían que algo especial había ocurrido. La inocencia de los niños tiene esa capacidad única de captar lo esencial sin complicaciones ni prejuicios. A medida que el sol ascendía más en el cielo, la multitud empezó a dispersarse. Algunos regresaron a sus hogares con el corazón inquieto. Otros se quedaron en los alrededores, queriendo escuchar a Jesús enseñar. Había quienes seguían sin comprender del todo, y quienes se sentían descolocados. Pero había una cosa que nadie podía negar: aquel día, el templo no había sido simplemente un lugar de rituales, sino un escenario donde la misericordia había tomado forma ante los ojos de todos. Y fue entonces, en ese preciso punto de la historia, cuando llegó la necesidad de recordar otra vez al espectador algo fundamental. Si estas reflexiones están moviendo tu corazón y sientes que este contenido merece llegar a más personas, te animo de todo corazón a que apoyes el vídeo con tu me gusta y que te suscribas al canal. Juntos podemos inspirar a miles con estas historias llenas de esperanza. La mujer, ahora con el rostro más limpio y el corazón un poco más ligero, comenzó a caminar lentamente hacia la salida del templo. No corría. No huía. Caminaba como quien ha recibido una segunda oportunidad y quiere asegurarse de no desperdiciarla. Cada paso parecía una oración silenciosa de gratitud. Lo que ella aún no sabía era que su historia, lejos de quedar en el olvido, se convertiría en una de las narraciones más profundas y repetidas de los evangelios. No porque ella fuese famosa o poderosa, sino porque la manera en que Jesús trató su situación revelaba, con una claridad inolvidable, la esencia del carácter divino. Y así, la escena se transformó en un testimonio eterno, un recordatorio de que la gracia no es una idea abstracta, sino un encuentro real que tiene el poder de transformar vidas. Cuando la mujer se alejó del templo, el aire alrededor parecía distinto. No era una simple percepción emocional, era como si la atmósfera misma hubiese cambiado, como si cada rayo de sol que atravesaba las columnas quisiera recordarle que la vida no se define por los errores cometidos, sino por la gracia que se recibe. Cada paso que daba resonaba sobre las piedras con una nueva firmeza, una firmeza que no venía de la fuerza física, sino del renacimiento interior. Mientras descendía por las escaleras del templo, su mente repasaba una y otra vez las palabras de Jesús. No las palabras de confrontación hacia la multitud, sino las que él le había dirigido directamente. Tampoco yo te condeno. Aquella frase simple era lo suficientemente poderosa como para derribar años de vergüenza acumulada. Era más que un mensaje de consuelo, era una declaración de identidad, una restauración del valor que ella creía perdido. Las calles cercanas al templo estaban llenas de vida. Comerciantes abrían sus puestos, niños corrían por las esquinas, viajeros conversaban animadamente. Pero para ella, todo tenía una intensidad diferente, como si el mundo estuviera empezando de nuevo. Su corazón latía con un ritmo distinto, uno que nunca había experimentado, la certeza de que había sido vista, comprendida y liberada. Mientras caminaba, comenzó a notar algo curioso. Las personas que la cruzaban ya no parecían tan amenazantes como antes. No porque la multitud hubiese cambiado, sino porque ella ya no se veía a sí misma como alguien condenado. Era como si el perdón recibido hubiese transformado la manera en que percibía todo a su alrededor. Su mirada ya no estaba cargada de miedo, sino de esperanza. Por primera vez en mucho tiempo, levantó el rostro. Y al hacerlo, vio un grupo de mujeres sentadas cerca de un pozo, conversando animadamente. Una de ellas, una mujer humilde, le sonrió. Era una sonrisa sincera, de esas que no se dan por compromiso, sino porque reconocen la fragilidad humana y celebran la gracia cuando la encuentran. La mujer perdonada devolvió la sonrisa con timidez, pero con una gratitud profunda que desbordaba desde su interior. Se acercó al pozo, no porque tuviera sed, sino porque se dio cuenta de que necesitaba un momento para reflexionar, para ordenar las emociones que se agitaban dentro de ella. Las mujeres del pozo la miraron con curiosidad. Aunque algunas la reconocieron, ninguna la juzgó. En sus ojos había comprensión, quizás porque ellas también llevaban historias escondidas, heridas antiguas o errores que nadie conocía. La humanidad compartida crea puentes invisibles, y aquel pozo se convirtió en un espacio sagrado donde la empatía fluía sin esfuerzo. Una de las mujeres le ofreció un asiento. Otra le ofreció agua. Y la perdonada,
aún procesando la magnitud de lo vivido, aceptó los gestos con un agradecimiento silencioso. Nadie le preguntó qué había ocurrido, pero ella sentía que, en algún momento, necesitaría compartir su historia. No por obligación, sino porque ahora comprendía que su testimonio podía convertirse en un faro para aquellos que vivían atrapados en la culpa o el miedo. Mientras bebía agua del jarro, pensó en algo que Jesús había dicho en otros momentos, que él había venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Aquellas palabras cobraban ahora un sentido completamente nuevo para ella. Ya no eran enseñanzas abstractas escuchadas en la distancia, sino experiencias vividas en carne propia. El perdón la había encontrado cuando estaba más vulnerable. Y en ese encuentro, había descubierto que la justicia divina no consiste en aplastar al culpable, sino en levantar al caído. De regreso en el templo, Jesús continuaba su camino, rodeado por un grupo creciente de personas que querían escuchar más. La escena vivida hacía unos minutos había dejado a muchos profundamente conmovidos. Algunos seguían reflexionando sobre su propia vida. Otros se preguntaban cómo una simple frase podía tener tanto poder. Pero todos, sin excepción, habían sido testigos de algo que trascendía la lógica humana. Jesús se detuvo bajo una sombra amplia, donde la brisa soplaba ligeramente. En ese lugar, volvió a enseñar. No con largas explicaciones legales, ni con discursos complicados. Sus palabras eran claras, precisas, llenas de vida. Habló del reino de Dios como una realidad que se acercaba a los quebrantados, a los humildes, a los que reconocían su necesidad. Habló de la luz que ilumina incluso las noches más oscuras. Habló de la verdad que libera, no que condena. Entre la multitud, un joven que había estado presente en la escena de la mujer levantó la mano. Su voz temblaba, no por miedo, sino por la sinceridad que lo impulsaba. Maestro, dijo, ¿cómo podemos evitar convertirnos en personas que sostienen piedras en vez de ofrecer manos que ayudan? Jesús lo miró con profundidad. La piedra nace del orgullo, respondió, pero la mano abierta nace del amor. Cuando el corazón se llena de juicio, las piedras pesan poco. Pero cuando se llena de compasión, incluso una pequeña piedra se vuelve imposible de levantar. Aquel joven bajó la mirada, movido por la profundidad de la respuesta. Muchos alrededor asintieron en silencio. No era una enseñanza fácil, pero era verdadera. Más lejos, la mujer que había sido perdonada seguía ordenando su interior, tratando de reconstruir la imagen que tenía de sí misma. Cada gesto de bondad que recibía era como un ladrillo colocado cuidadosamente en la reconstrucción de su identidad. Una anciana se le acercó y se sentó a su lado. Hija, dijo con voz pausada, todos tenemos momentos que quisiéramos borrar. No eres la única. Pero hoy has conocido algo que pocos conocen, la gracia. No te aferres al pasado. Afiánzate al futuro que se te ha entregado. Las palabras de la anciana penetraron profundamente en su alma. Era como si Dios mismo confirmara lo que Jesús le había dicho, que su historia no había terminado, que su vida tenía valor, que podía empezar de nuevo. Se puso de pie con determinación. Sabía que no podía quedarse sentada por horas, sumida en la reflexión. Necesitaba actuar. No para pagar su deuda, porque el perdón no se paga, sino para honrar la oportunidad que le había sido dada. Su primer paso sería regresar a su hogar con dignidad. Pero su segundo paso sería diferente, buscaría ayudar a otros. Su experiencia, dolorosa pero transformadora, sería una fuente de consuelo para quienes vivían bajo el peso de la vergüenza. Pasaron algunos días. Y aunque la vida de la mujer no se convirtió en una historia de perfección inmediata, porque los procesos humanos rara vez lo son, sí comenzó a caminar con una luz que antes no tenía. Su manera de hablar, de mirar, de relacionarse con los demás, había cambiado. No porque quisiera demostrar algo, sino porque el perdón verdadero transforma desde el interior. Había momentos en los que recordaba la multitud, el miedo, las piedras, los gritos. Pero cada vez que ese recuerdo regresaba, también regresaba la voz de Jesús, suave pero firme, tampoco yo te condeno. Y esa frase tenía el poder de apagar cualquier tormenta interna que quisiera resurgir. Con el tiempo, su historia comenzó a propagarse. No como un chisme o rumor, sino como un testimonio de esperanza. Personas que se sentían indignas o atrapadas en sus errores acudían a ella para encontrar consuelo. Y ella, con humildad, les decía lo que había aprendido. Que Dios no se deleita en la caída del ser humano.
que la compasión no es un premio para los perfectos, sino un regalo para los que reconocen su fragilidad, que la verdadera transformación nace donde la misericordia toca el corazón, y que Jesús no llegó al mundo para llenar templos de juicios, sino para llenar corazones de vida. A medida que su historia se expandía, también lo hacía la enseñanza central que Jesús había revelado en aquel día decisivo. Una enseñanza que resonó en generaciones siguientes, que el amor auténtico es capaz de cambiar tanto al acusado como al acusador, que nadie está demasiado lejos como para ser tocado por la gracia, y que la justicia de Dios no es venganza disfrazada, sino una restauración que devuelve dignidad a quien la ha perdido. Todo aquel episodio se convirtió, con el paso del tiempo, en un espejo para la humanidad. Un espejo que obliga a cada persona a preguntarse: ¿estoy sosteniendo piedras o extendiendo manos? ¿Estoy juzgando sin conocer la historia completa? ¿Estoy condenando cuando debería estar acompañando? ¿Estoy olvidando que yo también necesito misericordia? Porque la historia de la mujer no es solo la historia de una persona en particular. Es la historia de todos. Todos necesitamos escuchar, en algún momento de nuestra vida, la voz que nos libere de la condena. Y ahora, cuando el relato llega a su punto final, llega también el momento del cierre perfecto para el espectador. Si esta historia ha tocado tu alma y sientes que más personas necesitan escuchar un mensaje de amor, esperanza y restauración, te invito con cariño a que dejes tu me gusta, te suscribas al canal y compartas tu reflexión en los comentarios. Tu interacción ayuda a que estas historias bíblicas transformadoras lleguen a miles de corazones. Gracias por formar parte de esta misión.